Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Esta mañana, Heriberto Luba es quien tiene la dirección del repaso de la lección, así que el tiempo, Heriberto, adelante. Este es el momento. Gracias, gracias y bienvenidos a todos los que nos escuchan, a los que no me conocen. No hace mucho que no había salido yo dirigiendo la lección, pero me da gusto que Pedro me invitó y estamos trabajando juntos para contribuir los dos para que esto sea un éxito. Y quería pedirles que si cualquier opinión, si quieren levantar la mano y decir algo, me pueden interrumpir. Uh, Queremos que ustedes participen. Queremos que ustedes tengan su opinión para... Nosotros también estamos aprendiendo. Y cuando ustedes opinan, nosotros aprendemos también de la lección. Así es que no es solamente yo vaya a dirigirlo, sino que todos nosotros vamos a participar. Y la lección de esta mañana es muy interesante, tiene mucho para aprender. Pablo nos dice, el título pues de la lección es Jesús como el ancla del alma. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos que tener algo firme en que confiar, especialmente en estos días. Sabemos que los tiempos son difíciles y si no tenemos una ancla firme, pues vamos a ser movidos. Y en el caso de la lección, vamos a apostatar. Vamos a abandonar la fe. Y eso es lo menos que nosotros quisiera que nos pasara a nosotros, a nadie en la iglesia. Y yo creo que nosotros hemos conocido a personas que han estado firmes en la iglesia, pero al final de cuentas, por alguna u otra razón, ellos apostan de la fe. Y en mi caso, quizá más adelante, como conforme continuamos, les doy mi testimonio de mi experiencia de alguien que estuvieron muy cerca de mí, pero que al final de cuentas apostataron de la fe. Y esta lección es de lo que pues Pablo nos está diciendo, de que en el tiempo en el que Pablo les está hablando, los hermanos de la iglesia están pasando por un tiempo difícil. Ellos han sido partícipes de los milagros de Jesús, han sido partícipes de las enseñanzas de Pablo. Ellos han estado muy cerca de Jesús, han tenido, como podríamos decir, han estado en la primera banca de los acontecimientos más importantes que han ocurrido con referente a Jesús y los milagros y todo lo que él hizo. Y a pesar de eso, aparentemente, muchos de ellos apostan de la fe. Y para mí eso es algo que me llama la atención, porque aquí ahora nos vemos nosotros en este siglo supuestamente muy avanzados, con mucha experiencia, con muchos acceso a la Biblia y a las enseñanzas de Jesús. No estamos exentos tampoco nosotros, porque ellos mismos que tuvieron tanta cercanía así a los primeros apóstoles y de sus historias acerca de Jesús, de cualquier manera ellos estaban apostatando. Y eso para mí es algo que me llama mucho la atención, porque nos puede pasar a nosotros, a veces quizá nos está pasando con nosotros y a veces quizá no nos damos cuenta, porque yo creo que la apostasía no es una decisión de un día. Y ustedes yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo. No es así. La apostasía no es una decisión de un día, sino es un evento de un tiempo largo. Porque nadie de ellos yo creo que hicieron la decisión, hoy en día yo voy a dejar a Jesús y ya no quiero tener nada que ver con él. Yo creo que ellos empezaron paulatinamente
Y ese es el peligro, y yo creo que esa es también la estrategia del enemigo para que nosotros, sin darnos cuenta, cuando nos damos cuenta, muchas veces ya es muy tarde. Y eso es lo que nos trata de avisar Pablo en sus enseñanzas, de que debemos de tener a Dios, a Jesús como nuestra ancla, que aunque vengan vientos fuertes, no vamos a poder ser movidos. ¿Ustedes tienen algún comentario? ¿Qué les pareció así de reojo, simplemente, cómo les pareció esta lección para ustedes? ¿Cuál fue su primera impresión que ustedes vieron? No sé si Pues, alguien quiere participar. Sí. sí, bueno, hay varias cosas, definitivamente, tal vez, como estabas mencionando, Heriberto, en realidad sí hay varias cosas allí que saltan de inmediato a la vista, ¿no? El tema del público, como siempre también lo he mencionado en otras ocasiones, el público al que está dirigiendo Pablo el mensaje, ¿no? Y el público al que está dirigiendo es mayormente gente que ha sido, o son judíos, ¿no? Pero que han sido, pues, miembros del movimiento religioso hebreo, que han tenido, digamos, presente las tradiciones, ¿no? La parte del legalismo, ¿ok? De estar pegado a las normas, a las reglas, y que de repente conocen el mensaje de Cristo y obviamente, bueno, van, digamos, variando esa formación, esa filosofía que tienen metida en la cabeza, ¿no? Esa cosmovisión. Y entonces, digamos, son cambiados, ah, ¿cómo decirlos? Transformados en esa posición, ¿no? Pero pareciera que cuando Pablo les está diciendo esto, varios de ellos, o sea, están nuevamente regresando, ¿no? Retrocediendo a esta situación antigua, ¿no? Y entonces, esto es algo que obviamente a Pablo le preocupa. Claro, habían problemas, habían adversidades, seguramente también habían persecuciones. Muchos de los familiares de estas personas eran los que incluso los atacaban, ¿no? Los delataban, etcétera. Pero aquí también entra otro factor, ¿no? Y es el hecho de que esta gente, digamos, que había estado en un momento transformada, cambiada, que aceptó a Cristo, después están retrocediendo, ¿no? Y ahí hay un tema de preocupación en cuanto a cuán completa realmente es nuestra conversión basado en un tema que nosotros lo conocemos como el arrepentimiento, ¿no? O sea, cuán real es ese arrepentimiento, ese cambio en nuestras vidas, ¿no? Y creo que allí hay una parte importante que sería bueno tal vez conversarla, o sea, tal vez qué significa para nosotros el arrepentimiento, realmente qué cosa es eso, cómo es que llegamos a eso, ¿no? Y por qué es incluso que Pablo menciona que como que pareciera de que, oye, si tú estuviste un día aquí en los caminos de Cristo y después te separaste, o sea, ya no hay más oportunidad para ti, ¿no? Pareciera como que está diciendo de que sencillamente ya no hay más perdón para ti, ¿no? O sea, todo ese tema creo que es algo que nos debe mover justamente a poder conversar, ¿no? Sí, sí, gracias, Pedro. Pero entonces, lo que preguntaste es, con lo referente a la conversión, um, ¿qué es lo que nos debe de llevar a una verdadera conversión? ¿Es acaso nuestro estudio profundo de las Escrituras? Quiere decir que si nosotros tenemos un estudio más a fondo, un conocimiento más amplio de lo que es Dios, eso nos va a llevar mejor a una comprensión y a evitar en sí apostatar en un tiempo. Eso sería una solución, el conocer más de Jesús, Creo que el conocer más porque a Jesús si nosotros,
es una parte, ¿no? Porque hay muchas personas que conocen mucho, ¿no? O sea, pero pues no son convertidas, ¿no? Entonces, pienso que lo principal, el arrepentimiento lo produce Dios, ¿no? Tanto como el perdón también lo produce Dios, el que podamos perdonar a otros. Entonces pienso de que esa dependencia que uno reconoce de que uno no puede hacer nada, sino es Dios quien hace el trabajo en uno, creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y fieles, ¿no? Porque si nos basamos solamente en el hecho de que, oh, yo estudio mi lección, o yo conozco mucho, o tengo un curso de teología, eso no es realmente algo que nos pueda decir de que se ha arrepentido o hemos alcanzado la salvación. Hemos sido convertidos, ¿no? Fíjate, hay algo interesante, ¿no? En la semana cuando estaba estudiando justamente esta parte, encontraba esto, ¿no? Que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en la Biblia viene de la palabra griega metanoia, ¿ok? Y esta palabra tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de perspectiva, un cambio de visión, ¿no? Entonces, la palabra metanoia no tiene que ver, digamos, con las obras, o sea, no deberíamos ubicarla en el cambio de acciones, no debería ubicarse en el plano de dejar de hacer una cosa, ¿no? Sino en un cambio de concepto, ¿ya? En un cambio de mi perspectiva respecto del carácter de Dios. O sea, eso es lo que es central en el tema del arrepentimiento, ¿no? Y el ejemplo, digamos, clásico está entre la experiencia de Pedro, del apóstol Pedro, y también de Judas, ¿no? ¿Ok? Porque, digamos, los dos hicieron algo negativo, ¿no? Eh, el, el arrepentimiento verdadero, digamos, de Pedro, lo llevó a reconocer que Dios lo amaba y lo perdonaba. O sea, sintió dolor por lo que hizo y encontró el perdón de Dios. Su vida fue transformada. En cambio, Judas experimentó el no arrepentimiento, más bien él encontró el remordimiento, ¿no? O sea, lo que menciona Pablo en Hebreos 6:1, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. O sea, no es un verdadero arrepentimiento, sino un arrepentimiento que en realidad es el remordimiento, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad, de autorreproche, pero no un cambio de mente, no un cambio de dirección en nuestra manera de ver a Dios y de relacionarnos con Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, Judas fue agobiado, atormentado por el sentimiento de culpabilidad, asumiendo que Dios nunca lo iba a perdonar y fue y se ahorcó. Entonces, digamos, esas cosas nos hace ver esto, ¿no? De que el verdadero arrepentimiento no se centra fundamentalmente en el hecho de dejar de hacer algo, no. En realidad, el centro de todo ello tiene que ver con nuestra perspectiva de Dios, ¿no? El concepto que tengo de Dios. Y reconocer de que Dios sí me ama y que Dios me perdona, digamos, mis faltas, ¿no? ¿Ok? Eso, digamos, es un poco lo que, lo Sí, que encontré sí también esta semana. sí, y aparte de Pedro y Judas, tenemos el mismo ejemplo de Satanás. Claro. Sabemos que él, si alguien tenía un conocimiento completo de quién es Dios, él era, porque estuvo tan cerca a Dios que podemos decir, aparte de Jesús y los ángeles, él conocía muy bien quién era Dios. Y sin embargo, Sí. sabemos lo que ocurrió. Hay alguien más. Sabemos que el pecado que él tuvo o comenzó desde una duda a quejarse, a querer después ser como Dios. Y de ahí también podemos nosotros ver lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo con a los que le está dirigiendo. Ellos, dice que ellos fueron cambiados, ellos fueron salvos, ellos aceptaron la fe, ellos habían conocido las doctrinas y habían hecho por contribuir a dar a conocer el evangelio a todos los que estaban trabajando. Ellos eran hermanos que estaban trabajando en la iglesia, pero llegó un punto en lo que ellos estaban retirándose, estaban haciendo lo opuesto de lo que habían empezado en un principio. Y para nosotros, yo creo todo es
A mí me gusta aplicar lo que leo para mi vida hoy. ¿Cómo me afecta hoy? ¿Cómo yo puedo evitar caer yo en el mismo problema, en la misma situación en la que ellos se encontraban? Y yo creo, hoy se habla mucho de las vacunas y todo esto. Y mi pregunta sería para ustedes hoy, es si nosotros tuviésemos una vacuna para no apostatar de la fe, ¿cuál sería tu mejor vacuna que tú aprobarías para que se compartiera con toda la sociedad y todos ellos? ¿Cuál sería para ti la mejor vacuna en contra de la apostasía? Si hubiese una vacuna, ¿cuál El sería trabajo, de ustedes? ¿Cuál sería la mejor? hermano, yo digo Hermana el trabajo, Ida, dice. sí, el trabajo misionero sería para mí la mejor vacuna. Trabajar. Entonces, diría usted que la ociosidad del estar sin hacer nada flojo, ese es un peligro en los que lleva a muchos a la apostasía. El no Claro, estar trabajando. claro, porque se sabe que una mente ociosa es taller del diablo. Yo diría, hermano, que lo que sugiere Elena de White, ¿no? O sea, estudiar la Biblia, orar y predicar el evangelio a otras personas que lo necesitan. Yo pienso que esa es la clave. Lo que nos mandó Dios a hacer, ¿no? Dejarle saber a la gente el evangelio, pero agarrado de oración y lectura de la palabra de Dios. Pienso que lo que nos está afectando ahorita mucho es que no leemos la Biblia. Y como no leemos, no sabemos, y es fácil que se nos engañe cuando no leemos y no sabemos los mensajes que tiene Dios para nosotros. La religión no nos va a salvar, hermanos. Los adventistas, Elena de White lo dice claro, no todos nos vamos a salvar. El porcentaje de los adventistas que nos vamos a salvar es bien poquito. Entonces, la salvación no está en una religión, está en el evangelio. Y el evangelio es Cristo, y el evangelio es dar las buenas nuevas. Conocer quién es Cristo, rogarle que le dé una sabiduría en oración y hablarle a la gente de Jesús para que tengan la oportunidad de salvarse. Si no, dice Elena de White en el conflicto de los siglos, Dios nos va a pedir cuentas de esa sangre. Y eso, hermano, es mucha responsabilidad. Que sabemos cosas maravillosas, tenemos un evangelio que no se compara. O sea, yo he escuchado otras religiones y se pierden en profecías completamente, se desvían muy mal. Y nosotros tenemos una doctrina perfecta y estamos llenos de información, de profecía, tenemos mucha información, pero no es para quedárnosla, es para compartirla. Y eso es mucha responsabilidad. Cuando yo escucho eso de Elena de White, me siento peso, porque es mucho peso. Sí, yo creo que tiene razón los dos, porque de nada sirve que yo sepa y memorice toda la Biblia, pero si no la practico. Pero ¿cuál es la forma mejor de practicarla que mostrar amor por los demás? Demostrar amor por mi vecino. Y eso es algo que a veces nosotros no nos ponemos a pensar, pero debemos de querer a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces ni siquiera llegamos a ser tan cerca como lo está diciendo, como nosotros mismos. Quiere decir que si yo me quiero a mí mismo y yo me compro un par de zapatos, a lo mejor tengo que comprarle un par de zapatos también al vecino. Y a veces eso es algo que no podemos pensar, pero de allí ya entonces no nos gusta, no nos agrada, porque no creo que no creo que eso quiera decir, ¿verdad? Pero sin embargo, Él nos habla, nos dice que debemos de querernos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y tengo una historia, yo creo que es el momento ahorita apropiado, porque me llamó mucho la atención, porque vino de un pastor, y este pastor se había movido al noreste del país,
y donde vivía fuera en el bosque. Y él dice que se movió cerca de un vecino que no lo quería. Era racista. Y dice que el pastor, cada vez que él salía de su casa, él lo agredía con palabras groseras. A tal punto dice que él dice, yo lo odiaba, creo que más de lo que él me odiaba a mí mismo. Así es que él dice, yo ya no quería nada que ver con ese vecino. Él era pastor adventista, es pastor adventista. Y le dice, hasta que le dijo su esposa, well, tú eres pastor, ¿no crees que tú debes de amarlo a él primero? Dice, pero ¿cómo puedes amar al diablo? Dice él. ¿Cómo puedes amar al diablo? No, no es posible, él es malo. Dice, bueno, eso es lo que tú predicas, ahora practícalo. Y dice que después de orar, dice, pero él oró de una forma que pedía, Jesús, perdónalo. Dice, no, le dice su esposa, esa no es la oración que tú debes de tener, es ayúdame a quererlo a él como a mí mismo. Y dice, entonces tú ora por él. Dice, pero sabía que su esposa tenía razón. Y dice que después de tiempo de oración, los perros del vecino se fueron a su casa. Se salieron de la casa de él y se fueron a las de él. Y él pues los empezó a acariciar, les dio de comer y luego salió el dueño. Y él pensó, pues ahora me va a regañar, me va a cobrar. Y él le dice, no, ven, pasa. Dice, no, dice, ¿qué? Dice, ¿estás armado? ¿Tienes una arma? Dice, no, pasa, quiero enseñarte algo. Dice, ¿me quieres cobrar por los daños que hizo mi perro? Dice, no, ven, dice, pues destrozaron algo y me quieres cobrar. No, dice, ven, entra. Y ya, dice, el vecino entró y dice, mira, estaban jugando los perros, dice, pero quiero que te lleves de mi jardín. Él había crecido, dice, unos jardín que le había dado toda clase de frutas, verduras, y dice, agarra, dice, lleva. Dice, ¿me vas a cobrar? Dice, no, son gratis. Y dice, ya él agarró 2 tomates y lo puso en la canasta. Dice, no, dice, le quitó la canasta y se la llenó de toda clase de frutas. Dice, wow, dice, ¿le puedo llamar a mi esposa? Dice, claro que sí. Dice, cuando vino su esposa, dice, la esposa estaba tan asombrada porque ella había tratado de crecer algo en su jardín y nada le había dado. Y dice, agarre una canasta y llénela. Y dice que ella empezó a llorar y dice que le dijo, dice, pero, dice, nosotros te hemos hecho tanto daño. Dice, ahora tú haces esto por nosotros. Dice, es que eso es lo que debemos de hacer el uno por el otro, entre los vecinos. Y dice que ella lloró y le contó la historia de su vida y de allí en adelante ellos fueron los mejores amigos. Y por eso les digo que es práctico. El amor que Pablo está hablando aquí no es algo que yo debo de aprender y aprenderlo y dejarlo para mí mismo. Es algo práctico que se lleva al mundo y que se debe compartir. Cuando nosotros compartimos lo que somos, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces es lo que estamos haciendo, estamos haciendo diferencia en los demás. Y yo creo que esa es la mejor forma de nosotros tener algo de qué respaldar para no caer en apostatar de la fe. Y tengo otros de las personas que yo les digo que conozco, que es imposible que si yo les digo, ustedes quizás los conocen, que ellos se retiraron de la fe. Y uno se pregunta, pero ¿cómo pudo dejar a esa persona que conocía, que predicaba el evangelio y después de todo alejarse y dejar los caminos de Dios?
Y yo creo que Pablo es lo que está tratando de decirnos, de avisarnos. Hay mucho que enfatizar, porque también cae ahí mi libre albedrío, porque aparentemente Pablo está hablando, como sabemos nosotros, una vez salvo, siempre salvo, pero él también está diciendo, una vez perdido, siempre perdido. ¿No es así? Dices que no, Pedro. ¿Qué dices tú? Claro, o sea, no, nosotros no creemos en esto, ¿no? Esa parte, o sea, el tema de que siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo, una vez perdido, siempre perdido, ¿no? O sea, porque esto, nuevamente, o sea, me hace referencia a cuál es el concepto que tengo respecto del carácter de Dios, ¿no? Y es interesante, o sea, el tema de aplicación, porque en la antigüedad, o por lo menos en la época en la que Pablo escribió, como decía, la gente a la que estaba dirigiéndole el mensaje, el sermón, ellos tenían un origen, ¿no? De legalista, ¿no? Quizás hasta algunos fariseos estaban allí también, pero se habían convertido al cristianismo, pero parecía como que se les hacía un poco fácil o más fácil voltearse otra vez a su paso antiguo, ¿no? Ahora, en la actualidad, o sea, nosotros, ¿no? Tal vez nosotros, quienes tenemos años en la iglesia, quienes hemos nacido en la iglesia, hemos sido formados tal vez de una manera también parecida, ¿no? O sea, un poco legalista, un poco, digamos, pegado a la letra y no, que tienes que ser así, no, que el sábado esto, o sea, que el tema de alimentación y todas esas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, en la actualidad, para nosotros es más fácil a veces voltearnos también hacia ese lado. Y aquí entra a tallar un tema que es muy importante, ¿no? Que es el hecho de cuál es el concepto que tenemos respecto a la justificación por la fe, ¿ok? Para mí, ¿qué realmente significa la justificación por la fe? ¿Y cómo es de que yo percibo también a mi hermano? O sea, a muchas veces a nosotros se nos hace muy fácil juzgar al otro, ¿no? Señalar a la otra persona y decir, ah, mira, ese otro hace esto, ¿no? O deja de hacer esto otro, ¿no? Y entonces nos estamos poniendo en perspectiva con nosotros, o sea, lo estamos comparando con nosotros y nosotros nos estamos justificando por cosas que hacemos o por cosas que dejamos de hacer y obviamente vemos de que la otra persona está cometiendo aparentemente algún error, ¿no? Esto es un asunto serio, ¿no? Como decías, o sea, esta parte es algo que le preocupaba definitivamente a Pablo, el hecho de cómo es de que esta gente, una vez habiendo cambiado su rumbo, sencillamente nuevamente regresó, ¿no? O se volteó nuevamente para atrás. Y esto es algo que nos puede pasar a nosotros también. Y allí entra la parte difícil, ¿no? La parte difícil es justamente el asunto de que cuando hemos sido transformados en un momento, pero después regresamos nuevamente al paso perdido, digamos, de antes, hay un riesgo muy grande porque entonces lo que pasa es de que yo, habiendo estado recibiendo, digamos, la voz del Espíritu Santo, en un momento ya empecé a tratar de no oírlo más, ¿no? De sencillamente ignorarlo. Y esa parte es un tema muy riesgoso, ¿no? Porque entramos entonces en aquello que conocemos bíblicamente como el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Aquel rechazo, ¿no? Aquella, ignorarlo, ¿no? Alejarlo del ser, de la persona, de la divinidad que me mueve, que me anima a que yo mire a Cristo, ¿no? Entonces, esa parte obviamente es muy riesgosa y es algo que lo que menciona Pablo, ¿no? El asunto de que, oye, no vayas a entrar en eso porque si no, después de eso ya no hay más opción, obviamente, pues si rechazamos al Espíritu Santo ya no hay más opción después de eso, ¿no? Oye, hermano, pues eso que dices me estaba yo pensando cuando lo estabas diciendo, y el problema es que si estamos nosotros batallando con eso, porque lo crecimos así, porque nos crecieron por tradiciones, de lo que tú quieras, es que queremos que todos los demás sean como nosotros. Y ahí es donde está el problema, o sea, y hacemos de una cuestión de comida cuestión de salvación, porque yo soy vegetariano o vegano, yo quiero que todos deben de ser vegetarianos y veganos. Y ese es el problema, o sea, si tú que escoges eso y crees que eso le agrada a Dios en tu conciencia, estás convencido, está bien, pero esa es tu bronca, o sea, los demás no tienen nada que ver con las luchas que tú estás teniendo personal, y el problema es que empezamos a apuntar, ¿no? Es que yo soy más santo que aquel.
porque yo no tomo café, porque yo no como carne. Entonces ya estás pecando por estar insinuando que eres más santo que el otro. Y es que no se trata de eso. La salvación no es cuestión, dice Pablo, ni de bebida ni de comida, ¿verdad? Y eso, a veces, eso que dices es donde a veces uno se confunde, ¿no? Entonces nos pasamos apuntando al hermano. Es que yo voy más a la iglesia que al hermano, es que yo merezco esto porque yo estoy aquí todo el tiempo. Y es que no se trata de eso. O sea, es cuestión del evangelio, de salvación es personal. ¿A ti qué? Si el hermano toma café o come carne, ese es problema de él, no es tuyo. Y no es problema de salvación. Y no es problema de salvación, ¿no? Entonces ahí es donde nos desviamos y el diablo se aprovecha para meter cizaño dentro de la iglesia. Y se nos olvida lo que verdaderamente es importante, el ayuno del que Isaías habla, ¿no? O sea, ese es el ayuno que verdaderamente Dios le agrada. Sí. Sí, hermano Manuel, tiene mucha razón. Yo creo que de ahí viene el malentendido de lo que es, cómo somos salvos. Y hemos ido a través de muchas lecciones en el pasado y hemos entendido la salvación no depende de lo que yo haga. Es lo que Jesús ya hizo por mí. Y eso a mí me costó trabajo porque yo tenía la noción de cómo es que yo no puedo hacer nada. Yo tengo que hacer algo. Y a veces tenemos esa noción de, no, yo tengo que hacer algo. Si no, no quiere decir que soy salvo. No hay nada que yo pueda hacer. Me costó trabajo a mí admitir que no hay nada que yo pueda hacer para ayudar a mi salvación. Porque Dios lo hizo todo. Lo que me toca a mí hacer ahora es conocer a Jesús y que Él llene mi vida, llene mi ser completamente, que llegue un punto en el que Él viva dentro de mí y las cosas que yo hago ya no son las cosas que yo haría, sino las hago porque Cristo vive en mí, no porque hay ninguna fuerza dentro de mí. Ahora, les quería contar algo de mi historia, porque yo tenía la noción al principio de que yo no necesitaba de Dios. Era una clase de agnóstico, que no necesitaba yo de Dios, creía. Al principio decía, yo no tomo, yo no hago drogas, ni siquiera me gusta el baile, no sé bailar. Me gusta mirarlos porque me da risa, pero solamente sí. Pero digo, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia. Y yo vivía, digo, estoy bien, vivía mi vida solo, creía que estaba bien. Ahora yo les pregunto, con esa noción que les digo en la forma que yo vivía, ¿ustedes creen que yo estaba viviendo o practicando el perdón, el pecado imperdonable? Si yo tenía esa noción, yo estaba siendo partícipe del perdón, del pecado imperdonable. Claro, o sea, ¿O era sí, cuestión de... sí, o sea, esta parte que mencionas, ¿no, Heriberto? O sea, fíjate, cuando comenzaste esta parte de experiencia, o sea, básicamente lo que estabas diciendo es, sabes que yo no necesito a Dios, o sea, yo realmente soy una persona buena, o sea, soy justo, ¿no? Este, o sea, sencillamente dependo de mí mismo, ¿no? Para ser justificado como una persona buena, ¿no? O justa, qué sé yo, ¿no? Pero eso, o sea, eso es exactamente lo que el enemigo quiere que nosotros también podamos entender, o sea, el hecho de que no necesitamos de Dios, o sea, sacamos de la ecuación a Dios en ese proceso de lo que significa nuestra justificación, ¿no? Ahora, ese es un tema bien complicado con nosotros sobre todo, porque tal vez una de las cosas más difíciles para el ser humano es, primero, reconocer su necesidad de Dios, pero segundo, es darle el control de nuestras vidas a Él, ¿no? O sea, esa parte es difícil, o sea, el poder renunciar a nosotros mismos, reconocer de que no somos capaces, soltar el control de nuestras vidas y entregarle todo eso a Dios y caminar por fe. Esa es la parte difícil, o sea, esa es la parte complicada, ¿no? Porque nosotros siempre queremos hacer algo, o sea, siempre queremos estar al control de alguna partecita, alguna cosa, ¿no? Entonces, ese tema, digamos, es un asunto crucial. Tal vez
El enemigo más duro, más difícil al que tenemos que superar somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, eso es algo en lo que sí podemos tratar de trabajar, o sea, el asunto de soltar y llegar a confiar estrictamente en Dios. O sea, como digo, esa es la parte más complicada que podemos experimentar, ¿no? Con eso que acabas de decir, hermano, me viene una pregunta Sí. que en realidad me gustaría que los hermanos contestaran. ¿Será porque en mi caso, verdad, yo no me sentía que merecía el perdón? ¿El diablo te hace creer que no eres merecedor del perdón? Es una pregunta, o sea, yo me hago esa pregunta ahorita que mencionaste eso, que por eso es que quieres hacer algo para ganarte la salvación, porque te sientes tan pecador, tan sucio, tan miserable, que sientes que no lo mereces. Y yo por mucho tiempo cargaba con esa congoja, ¿no? Entonces, ¿pudiera ser eso el problema? Es lo que yo pregunto, ¿no? En realidad. Well, yo te puedo decir mi opinión porque también estaba en el mismo caso que tú. La salvación no depende de un sentimiento. O sea, yo no tengo que sentir ser salvo para en realidad ser salvo, sino simplemente creer en las promesas. Y de ahí viene el estudio más a fondo de las Escrituras, porque cuando yo estudio las promesas de Dios, es un hecho. No tengo que yo sentir un sentimiento en mí para saber que las promesas son verdaderas y vienen de Dios y me aplican a mí, sino es un hecho. Yo solamente tengo que leerlas y aceptarlas. De allí muchos de nosotros queremos que tengo que sentir yo ser salvo para en realidad ser salvo. Y no es así. No sé si Pedro tenga alguna opinión aparte, pero esa es mi opinión que le puedo decir. O a ver, David creo que está listo ahí para lanzarla. Bueno, sí, los estaba escuchando. Sí, hay en ese punto que a veces se vuelve crítico cuando queremos, decimos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿O hasta dónde está mi accionar para ser salvo? ¿O es que no hago nada? Y parecería que como que Dios en realidad, como que Dios, tú vas a ser salvo y se acabó, como que de nosotros no dependiera nada, ¿no? Pero en realidad porque la inspiración también habla sobre la parte nuestra. La parte nuestra es, aunque parezca, tal vez, hoy no haces nada, sin embargo el Señor no puede salvarnos si es que nosotros no queremos, si nosotros no damos ese paso para aceptar la obra de Cristo, para aceptar la obra del Espíritu Santo y la redención finalmente, porque Dios va a respetar siempre nuestra decisión, ¿no? O sea, básicamente Dios es tan potente u omnipotente, sin embargo Él va a respetar siempre nuestras decisiones, porque salvación hay para todo, porque no hay pecado que no tenga perdón, salvo el rechazo. Y ese rechazo, el rechazo a la obra del Espíritu Santo o el rechazo al plan de salvación, pues ya el poder omnipotente de Dios se ve limitado porque tiene esa barrera de la decisión del ser humano o la no aceptación del plan de salvación. O sea, sí jugamos nuestra voluntad, el ejercicio de nuestra voluntad juega un papel en el plan de salvación de la humanidad, porque uno es el que va a tener que decidir. Siempre el Señor puso allí, delante de ti he puesto la vida y la muerte. No es que yo te quiero salvar, y no, yo soy el que elijo, yo soy el que decido, yo soy el que acepto, y en esto tiene mucho que ver, pues, como dijeron ya, el conocer a Dios, ¿no? El conocer, el saber todo el plan de salvación y poder decidir. Gracias, hermano.
Gracias David. Tienes razón. Y yo creo que esto viene acá, al caso también en la lectura de Mateo 6:24. Encontré donde dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Y yo creo que ese es el problema básico, que siempre hay dos maestros en nuestras vidas. Y uno va a estar siempre de un lado y del otro. Está de nosotros decidir a cuál nosotros vamos a servir. Y el problema de la apostasía es que nos vamos poco a poco sirviendo al enemigo hasta que es imposible regresar. Y es donde cabe lo que dijo que ya Dios nos puede salvar porque nosotros no queremos ser salvos, no porque Él no nos quiera salvar, sino porque nosotros no queremos que Él nos salve. Y de ahí sí, continuando con mi historia, porque les digo, yo no creía que yo necesitaba de un Salvador, hasta que accedí a una llamado de un amigo a que yo fuera a la iglesia. Después de ir, empecé a aprender de lo grande que es Dios, del amor de Dios, y de ahí me di cuenta de que en realidad yo sí necesitaba de un Salvador. De ahí fue que me bauticé y he continuado desde ese entonces, poco a poco, y creciendo y conociendo más de Dios. Ahora, mi amigo que me llevó a la iglesia dejó la iglesia. El pastor que me bautizó y que me casó dejó la iglesia. De ahí es, yo creo, lo que aplica aquí a los que se está refiriendo a Pablo cuando dice que ellos participaron de la gracia, participaron de todo, y ahora dice ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Porque de verdad ellos no quieren, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia con alguien que apostó de la fe, que ustedes pueden decir, pero si el hermano era anciano, era jefe de ancianos, y aún así apostó de la fe. Y una de las cosas es que nosotros no podemos decir quién es esa persona porque no conocemos su situación. Con lo que concierne a nosotros debemos tratar de tratarlos a todas las personas igual, con amor, sin juzgar a nadie, sin decir, esta persona ya no tiene salvación porque se ha retirado tanto que ya no tiene forma de regresar, porque no sabemos nosotros en la condición que está, solo Dios conoce su condición. Pero nosotros debemos amarlos de Él a cualquier forma, de igual manera, porque nosotros no sabemos y no debemos juzgarlos. Yo creo que estamos cerca de terminar, Pedro. Sí, ¿Quisieras unos decir minutos. algunas Sí. palabras? Tal vez esa parte, digamos, que estás mencionando, Heriberto, me parece muy importante, digamos, el poderla ubicar en un plano práctico, ¿no? O sea, porque, digamos, las experiencias que mencionas, las hemos vivido y probablemente las vamos a seguir viendo, ¿no? Viviendo. O sea, de personas que un día estuvieron en la iglesia y no solamente como miembros regulares, sino gente que, digamos, tuvo una función muy grande, fuerte, digamos, importante en la función de la iglesia, en el movimiento de la iglesia, pero un día sencillamente apostataron y se fueron, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro papel frente a esas personas? O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud con ellos, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar, digamos, con este tipo de situaciones? ¿Qué es, hasta dónde podemos hacer, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas es algo que podemos preguntarnos en este momento y quizás tenerlo presente, porque se van a dar, o sea, situaciones de estas se van a dar. Yo creo que se están dando incluso, ¿no? Sabemos de que tal vez dentro de poco en la iglesia va a haber un cisma, digamos, ¿cómo es el zarandeo, ¿no? O sea, ¿qué hacer por alguna de esas personas que un día estuvieron con nosotros, que fueron fundamentales, fueron pilares en la iglesia y que después, o sea, sencillamente se van, ¿no? Se pierden.
Sí. ¿Qué es lo que piensan? De ¿No? ahí yo ¿Qué es lo creo que que podemos viene hacer? ¿No? la conexión personal. Bueno, dale. ¿Alguien quería decir algo? O sea, Eh, yo creo, sí, yo también tuve algunos hermanos, amigos que estuvieron muy firmes en la iglesia, con mucho empeño, sin embargo, se apartaron. Con mucha pena y dolor los vimos alejarse y tal vez no querer escuchar los argumentos, porque es algo inconcebible cómo el ser humano llega a desconocer todo lo que antes lo abrazaba con mucho entusiasmo. Creo yo, por nuestros hermanos, mientras tengan vida, dice el consejo, hay esperanza y debemos orar por ellos, ¿no? Orar por ellos porque en muchas experiencias, como dice nuestro hermano, le ayudaron a ir a la iglesia y sin embargo se apartaron de la iglesia, ¿no? Que Dios tenga misericordia de ellos, porque fueron candidatos como toda la humanidad, ¿no? Somos candidatos, fuimos creados para vivir eternamente feliz y el Señor no hace excepción de personas, no escoge a nadie, hace el llamado y depende de nosotros y de nuestra decisión para aceptar y continuar y perseverar, como dice también la Escritura. El Señor tenga misericordia de ellos, oremos por ellos. Ahora sí creo que ya vamos gracias, concluyendo, gracias. Heriberto. Yo creo que ahora sí vamos concluyendo. Tenía una cita de Elena G. de White donde nos dice, dice, el gran adversario de Dios y enemigo del hombre se mantiene vigilante para encontrar una oportunidad de sorprendernos con la está cerca de nuestro peligro, repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús, confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Están nacidos de uno que es poderoso para salvarlos y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída y si se encarga de protegerlos en una defensa segura. Así es que mientras nos hagamos de Jesús y nos mantengamos firmes, nosotros no tenemos que tener miedo de apostatar en algún día. Gracias. No sé, Pedro, querías decir unas últimas palabras. Sí. No, gracias, Heriberto, gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario en este momento. ¿Ahí hay una mano levantada o te pareció? Ok. Pero No. nada más estaba saludando. Sí, estaban saludando. Ok, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un comentario. Sí, adelante. Esta Hilda me quiere comprometer. Vamos, Josecito, dale. Buenos días, hermanos. Sí, en el asunto, hablando de este tema que es muy interesante, ¿no? Pues yo tengo un comentario, quizás teológicamente no esté acertado, pero el asunto de la salvación creo que es un estado del tiempo. Tú puedes estar perdido por un tiempo, sin embargo, puedes arrepentirte y poder otra vez anivelar tu estado espiritual con Dios. En el tema del pecado imperdonable, creo que la situación es por un tiempo, porque el mismo Satanás, que estaba en contra de la voluntad del Señor, tuvo la oportunidad de arrepentirse y todavía anivelar el barco, ser parte de los huestes celestiales. Sin embargo, él no quiso. Entonces, él decidió estar perdido para siempre. En el caso de algún hermano que
por X o Y decide salirse de la iglesia y no seguir en la fe, puede estar perdido por ese tiempo, pero la misericordia de Dios es grande y puede otra vez regresar y ser perdonado. Cuando se habla del rechazo del Espíritu Santo, es precisamente eso, que en esos momentos él decide no escuchar a Dios, no aceptar la salvación que Dios le está ofreciendo, pero por ese tiempo, porque él puede arrepentirse y otra vez Dios le puede perdonar. Entonces, creo que el asunto teológico de esto es perdido por ese tiempo, cuando él no quiere aceptar que tenemos un Dios salvador, misericordioso y bueno, pero puede obtener la salvación cuando él decide que estaba equivocado y que sí hay un Dios perdonador, misericordioso y que le puede dar la vida otra vez. Eso es mi punto de vista. Sí, gracias, Josecito. Sí, en realidad hay esta parte, ¿no? De que tener presente, ¿no? ¿Cuál es el carácter de Dios? O sea, esa parte es fundamental, ¿no? De que la voluntad, digamos, del perdón de Dios siempre está extendido para uno, ¿no? Siempre está extendido para uno. O sea, esa parte creo que es algo que no debemos, digamos, dejar de tenerlo presente, ¿no? De que el deseo de Dios es que nosotros seamos movidos a arrepentimiento o perdonarnos, básicamente, porque Él murió por nosotros, ¿no? La otra parte es el tema, digamos, de la decisión personal, ¿no? Esa parte ya es un tema que muchas veces implica el hecho de que somos nosotros los que cerramos la puerta justamente a esa invitación que el Señor nos hace, ¿no? Pero de Hermano que Pedro, siempre está ahí, ¿no? A ver, David, dale. solamente un algo cortito. Aquí hay en la experiencia del cielo y la rebelión generada por el enemigo, también podemos mirar un poco ese proceso o esa situación a la que puede llegar el ser humano, de la misma manera que ellos. Ellos fueron alejándose de la gracia, alejándose de Dios, alejándose del Padre, a pesar de los ruegos y súplicas que hacían los ángeles que no se desviaron, el mismo nuestro Señor Jesús, como dice la inspiración, ellos seguían rechazando, hasta que llegaron a un punto cuando, a pesar de los ruegos, el enemigo les indujo a pensar, dice la inspiración, que ya habían ido muy lejos y que si Dios los recibía, ya no les iba a poner en la posición que estaban por esto y por aquello. Entonces, es lo mismo que sucede en el ser humano. ¿Quién es el que te dice que ya no hay esperanza o que no vuelvas? Es el mismo enemigo. Has ido tan lejos, ya no hay perdón para ti. Y cada vez te hace ver, te sugiere de manera tan sutil y ya la conciencia se encallece porque estamos rechazando constantemente, al punto que ya ni suena la voz de Dios. No suena la voz de Dios porque nosotros hemos rechazado, no porque la voz de Dios no esté dispuesto y Dios no esté dispuesto a perdonar. Sino porque nosotros vamos cerrando. Y como dice nuestro hermano, la cuestión de tiempo es que igual, por ejemplo, los pecados que nosotros cometemos, dice la inspiración, que en el registro figura un pecado que ha sido perdonado, figura perdonado, y perdonado, hasta el día que lo abandonemos, aparece borrado en el registro. Entonces, eso es una situación que nos puede llevar a ese punto crítico de que ese pecado nunca fue borrado. Fue perdonado porque la sangre de Cristo sí está hecho para perdonar y pagar incluso la culpa. Pero mientras no sea abandonado,
podemos llegar a ese extremo de decir, he ido muy lejos, ya no hay perdón para mí. Y en realidad no hay, no porque el cielo no haya dispuesto, es porque uno ha decidido o no recibirlo. O el enemigo que tanto nos sugiere, mira, has hecho esto, has hecho aquello, has hecho esto, que ya no hay, es demasiado. Y entonces convence al ser humano que ya no hay, ¿no? Triste es el caso cuando podríamos llegar a esa situación. Gracias, David. Sí, sí, en realidad sí hay muchas cosas ahí que podemos seguir conversando. No sé si, Josecito, dale, a ver. Sí, quizás el comentario viene a raíz de que se cree que el rechazo, ¿no?, al Espíritu Santo podría ser precisamente el pecado imperdonable, ¿no? Pero podemos mirar incluso en nuestra vida propia, en la vida o en los escritos, en la Biblia, que personas que han rechazado por mucho tiempo a Cristo y sin embargo reconocen al final que realmente no hay otro camino mejor que el de la fe, el de reconocer que Cristo es Dios. Y podemos mirarlo, yo particularmente conozco varios amigos que por mucho tiempo se alejaron de Cristo diciendo que no, esto era una farsa, que no es verdad. Y al final se han convencido de que realmente el Evangelio que nos presenta Cristo es realmente lo mejor, lo obvio, lo más grande que existe en nuestras vidas. Y podemos también mirarlo en la Biblia, ¿no? Cómo Zacarías por mucho tiempo rechazó a Dios y hizo lo malo, vamos a decir, lo horrible que tiene la vida. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de él cuando al final se arrepintió. Entonces, sí, por eso yo pienso que es una cuestión de tiempo nada más. Si tú no aceptaste a Cristo durante ese tiempo, lo rechazaste y viviste infielmente, entonces ese momento es peligroso para ti porque es cuando estás perdido eternamente. Pero si reconoces a Cristo al final, Dios es bueno y misericordioso y Él te puede perdonar. Solo para concluir, chiquitito, creo que esos pecaditos que a veces acariciados, que habla mucho la Biblia, la Biblia inspirada, esos pecaditos acariciados, podemos estar en la iglesia como muchos, como David, como muchos personajes bíblicos, pero con pecados acariciados, llegan a tener un final terrible, si no hay arrepentimiento, ¿no? Eso puede convertirse en el pecado imperdonable, porque estamos allí, estamos en la iglesia, vamos a la iglesia y aquí participamos de todo, pero hay algo ahí que guardamos y no le pedimos a Dios que eso sea erradicado, que corte, que hasta ahí nada más, o que por su gracia, por misericordia, nos salve de esa condición. Puede convertirse en un pecado imperdonable. Y ahí así guardemos 9, dice la Biblia. Uno que se esté transgrediendo es como si no hubiésemos hecho nada, ¿no? Gracias. Sí, así es. El hermano tiene mucha razón, es cierto. De repente estamos alimentando nosotros y acariciando algo que nos está llevando a la destrucción. Y ese es el problema del ser humano, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, porque estamos alimentando realmente nuestros vicios carnales y al final es difícil, muy complicado poder salir de ahí. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pero de que Dios tiene misericordia de nosotros, Él la tiene, aún del más pecador de este mundo. Sí, sí estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo David y también José. Pienso que quizás como hemos estado escuchando, hay muchos ejemplos de personas o de conocidos que según nosotros han rechazado el Espíritu Santo, ¿no? Y están perdidos.
pero creo que el único que conoce realmente y juzga al corazón va a ser Dios, ¿no? En el Amén. caso de nosotros, nos corresponde solamente orar por esas personas, orar por nosotros mismos, que el Señor nos ayude a que pues no lleguemos a ese estado, ¿no? Ni de tener pecados acariciados, ni pues ni de rechazar en algún momento, ¿no? Porque mientras tengamos vida, pues tenemos la oportunidad de salvación. Amén. Así es. Amén. 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 Gracias, gracias. Miren, ya nos hemos pasado de largo el tiempo, así que ha Papi. estado muy interesante el tema. Sí. Les hago algunos anuncios para la próxima semana, ya les dije algunos al comienzo. Tenemos estudio del libro del Conflicto de los Siglos a partir del día viernes en la noche, 7:30. Por lo menos ahorita yo de todas maneras les voy a mandar un enlace para que podamos encontrarnos. Hermano Manuel, haga planes, por favor. Así de esa manera nos podemos juntar. Va a haber una persona encargada específicamente de poder desarrollar esto, ¿ok? Tiene una guía ya de estudio, así que les voy a pasar la invitación, así ustedes tienen el enlace para que se puedan conectar con nosotros. La próxima semana yo tengo el repaso de la lección en la iglesia. Heriberto, ahí estamos. No olvides, por favor, parte del repaso de la lección. Estoy pensando, de todas maneras, poderme reunir con ustedes, como siempre, de 9, tal vez a 9:35, 9:40, que podamos comentar un poco de la lección de la semana. Todavía el repaso de la lección empieza más o menos después de las 10, o sea, el programa de Escuela Sabática empieza después de las 10 de la mañana aquí, ¿no? Entonces, podemos tener, digamos, un tiempo. Yo estaría de todas maneras en la iglesia para que podamos reunirnos un rato. Yo les paso de todas maneras, como dije, el enlace. Así nos podemos juntar y comentar un poco respecto al repaso de la lección también de la próxima semana. Que me parece que también está muy importante porque ya entra sencillamente en la parte justamente de la función sacerdotal de Cristo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Gracias, Heriberto. Muchas gracias por la lección esta mañana. Gracias también a todos aquellos que participaron. Hay algunos que ya se han tenido que ir, pero también gracias, aprecio mucho la participación de cada uno de ustedes. Esto, como les digo siempre, enriquece justamente la posibilidad de comprender mejor, de aprender y también de motivarnos. ¿Ok? Todo el proceso de aprendizaje está ligado no solamente al hecho de recibir la teoría, ¿no? La parte teórica. También está ligado al tema, a la posibilidad de compartir nuestras experiencias, pero también de llevarlo justamente a la práctica, ¿no? Así que nuevamente les agradezco. Vamos a orar antes de despedirnos. ¿Quieres orar, Heriberto, por favor? Sí, claro. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta lección de esta semana. Hemos aprendido mucho y más importante que ayúdanos de acariciar pecados escondidos, de desecharlos, todo que interrumpa nuestra relación contigo, para no así caer en peligro de perder nuestra salvación. Ayúdanos a continuar estudiando y aprendiendo más de ti cada día. Gracias, Señor, te damos por todos los de la clase. Pido que bendiga a sus familias, donde quiera que ellos se encuentren, y que tú les des tu gracia a ellos y a cada uno de sus seres queridos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.